Buenas, vamos a continuar con las reglas de derivación. En el video anterior habíamos ya demostrado las reglas de derivación del logaritmo de una función, o sea que la derivada con respecto de x del logaritmo de una función es igual a la derivada de la función sobre la función. Y otra que habíamos llegado a obtener la regla de derivación es de e elevado a una función que es igual a la misma función tal cual por la derivada de su argumento. Fíjense, pero nosotros con estas reglas de derivación tenemos para derivar el logaritmo natural y aquí el número e elevado a una función. Pero ¿qué tal si nosotros queremos derivar con respecto a x el logaritmo de ya no del logaritmo natural, sino de cualquier base, logaritmo de a de una función? Entonces, aquí, ¿qué regla utilizaríamos? Y también que ya no sea la base e, sino que sea cualquier número a elevado a una función. Necesitamos reglas para este tipo también de modelo de función. Para ello vamos a ir encontrando la derivada, utilizando algunas propiedades del logaritmo para encontrar la derivada de logaritmo de cualquier base. Entonces, la derivada del logaritmo de cualquier base, podemos empezar teniendo en cuenta que una propiedad de logaritmos, el logaritmo de a de una función o de cualquier, en este caso de cualquier, es el logaritmo, pongámosle el logaritmo de b, así es el logaritmo de base c, o sea, de b, sobre el logaritmo de base c de la base del logaritmo. O sea que esta es una equivalencia del logaritmo. Si nosotros utilizamos esta equivalencia con base e, sería el logaritmo de cualquier base b sería igual al logaritmo natural, aquí independiente, aquí cualquier base puede servir. En este caso ponemos la base e, entonces sería el logaritmo natural de b por el logaritmo natural de a. Fíjense que nosotros con esta equivalencia ya podemos llegar a derivar, porque nosotros ya conocemos la derivada del logaritmo natural, podemos transformar esta función. Vamos a borrar esta parte y luego seguimos con la otra demostración. Fíjense que esta derivada puede ser igual a la derivada con respecto de x del logaritmo natural de la función sobre el logaritmo natural de a, aplicando esta equivalencia, esta propiedad de logaritmos. Entonces nosotros aquí ya podemos derivar, entonces aquí podemos sacar la constante que es 1 sobre el logaritmo de a y derivar la función logaritmo de f de x que ya la tenemos, ya sabemos cuál es. Entonces 1 sobre el logaritmo de a por la derivada del logaritmo que es la derivada de una función que es logaritmo, es la derivada de la función sobre la función. Entonces aquí tenemos la derivada del logaritmo de cualquier base. Fíjense que es igual a la del logaritmo, la derivada de la función sobre la función, pero multiplicado sobre 1 dividido para el logaritmo de la base del logaritmo. Vamos a poner un ejemplo aquí. Un ejemplo para poner claro esto sería logaritmo de base 3 de x cubo más 1. Entonces, esto es igual, primero, derivamos como si fuera logaritmo natural, normal, 3x cuadrado sobre x cubo más 1, o sea, la derivada de la función sobre la función, que multiplica a 1 sobre el logaritmo natural de la base. Entonces, esto de aquí, estamos derivando una función con cualquier base, con cualquier base. Eh, Vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, logaritmo de base 5 de x. Entonces esto sería 1 sobre x, derivando
la derivada de la función sobre la función y que multiplica 1 sobre el logaritmo natural de 5. Entonces ahí quedaría totalmente derivado. Vamos a abordar la otra derivada, que es un número elevado a una función. Fíjense, para llegar a un número, a la derivada con respecto de x de un número a cualquiera elevado a una función, nosotros vamos a partir de una equivalencia del logaritmo natural de e de a por logaritmo natural de e es igual al logaritmo natural de a. Fíjense que el logaritmo natural de e es 1, que pues el logaritmo es un exponente, la respuesta que elevado a la base nos da el logaritmo, o sea que la base es e y el exponente que es respuesta al logaritmo sería 1, e a la 1, e. Entonces esto es 1 y esta equivalencia pues es logaritmo de a por logaritmo de a. Aquí podemos aplicar una propiedad de logaritmos de del exponente. Recuerden que logaritmo natural de a elevado a la b es igual a b por logaritmo natural de a. Miren, aquí tenemos una propiedad de exponente que podríamos, logaritmo de e es igual a logaritmo de a igual al logaritmo natural de a. Miren, hemos aplicado esta propiedad y no varía en nada la expresión. Ambos términos están elevados a están aplicados logaritmos, le podíamos quitar los logaritmos a ambos lados, no alteran nada, y miren, a es igual a e elevado al logaritmo de a, es una equivalencia, y miren, ya se está pareciendo a esta función, para que llegue a ser totalmente la misma, elevemos a ambos lados por elevado a la f de x, entonces miren, a elevado a la f de x es igual a e elevado al logaritmo natural de a elevado a la f de x, que hay una propiedad de exponentes que e a la a y elevado a la b es igual a e a la a por b. Miren, podemos reordenar f de x por logaritmo de x es igual a la f de x. Miren, esto es igual a esto. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros, logaritmo de a es este, nos quiere decir que si derivamos, nosotros es igual derivar logaritmo de a. Si nosotros derivamos esta parte, vamos a encontrar la derivada de esta parte. Nosotros por conveniencia vamos a derivar esta parte que ya conocemos, la derivada de e elevado a una función. Entonces, por lo tanto, vamos a llegar a esta parte de acá. Esta es una equivalencia que hemos encontrado para poder hacer la demostración de esta parte. Entonces, fíjense que la derivada con respecto de x de a a la f es igual a la derivada con respecto de x de e a la f de x por logaritmo natural de a, que esta derivada ya la conocemos. Entonces, nosotros vamos a derivar esta parte. Esta parte sería la misma función, o sea que la derivada de esta función, vamos a poner aquí, la derivada de a la f de x es igual a la derivada de esto, que sería la misma función tal cual por la derivada de su exponente. Y la derivada de su exponente, pues aquí está una constante, se deja la constante y se deriva la función. Pero miren, esta parte de aquí es la misma parte de aquí, que es igual a la misma función. Entonces podemos reemplazar que la derivada con respecto de x de a la f de x es igual a la misma función a la f de x, ya reemplazando esta parte, por la derivada de la función y por el logaritmo de a, reordenando. Y miren, hemos llegado a encontrar una regla de derivación para, para este tipo de función. Vamos a poner un ejemplo acá que nos aclare. Siempre con un ejemplo uno puede ver cómo vamos a borrar estas reglas que ya están utilizadas, que ya las hemos. Por ejemplo, tendremos una función h que es igual a 5 elevado a la x al cuadrado. Entonces es un número elevado a una función. Entonces la derivada de esto sería la misma función tal cual por la derivada de su exponente 2x y por el logaritmo de la base 5. Entonces aquí estaría ya esta demostrado. Fíjense que si nosotros
en lugar de 5 tenemos el mismo e a la x y aplicamos esta función, nos vamos a dar cuenta que esto es un caso particular de este tipo de regla. Por ejemplo, la derivada de esto sería la misma función por la derivada de su exponente, que es 1, y por el logaritmo de e, que es 1 también. Fíjense, esta aplica para todas, hasta para este caso particular, que tenemos una regla particular para ese, una regla de derivación que habíamos encontrado, que e es igual a la misma función, e elevado a la función, a la misma función, por la derivada de la función y por el logaritmo de la base e, pero el logaritmo de la base e es 1. Entonces cumple con este formato de función, de regla de derivación para un número elevado a una función.